Y ahora sí, todo tuyo. Vale, gracias, Erika. Bueno, buenos días a todos. Voy a ir compartiendo pantalla. Gracias por la asistencia. Sobre todo porque me consta que muchos sois expertos en innovación pública. Entonces, bueno, venir a descubrir la pólvora será un poco osado por mi parte, ¿no? Pero he intentado hacer algo totalmente diferente, intentando situar al destinatario del producto o del servicio que vayamos a realizar de forma innovadora en el centro, ¿no? A veces las técnicas que utilizamos para innovar se centran más en el cómo desarrollar el proceso de innovación puramente dicho, ¿no? Aquí tocaremos alguna de esas técnicas, pero he querido poner siempre el foco en el usuario, en el destinatario, destinataria de esa innovación, ¿no? Puede ser funcionarios, responsables públicos o puede ser ciudadanía, usuarios o lo que sea, ¿no? O empresas. Entonces, bueno, he dividido las herramientas y las metodologías en tres bloques, más o menos siguiendo el recorrido que tiene un producto o un servicio, ¿no? El primero de ellos, cuando nos centramos y desarrollamos y nos planteamos innovar, bueno, pues siempre lo hacemos bajo retos, ¿verdad? Esto os lo sabéis de sobra, ¿no? Que tenemos que identificar cuáles son esos retos que vamos a solucionar. A partir de aquí, lo que he querido es que fijemos los retos, perdón, los objetivos, porque muchas veces tenemos retos, queremos solucionar este problema, pero no lo hemos fijado lo suficiente, ¿no? Entonces vamos a hablar de metodologías para fijarlos exactamente. Y claro, esos objetivos se corresponden o van a tener éxito si realmente las personas lo utilizan, ¿no? Utilizan nuestro servicio o nuestro producto. Para ello debemos analizar muy bien quiénes son esos públicos, conocerlos perfectamente y segmentarlos. Vamos a aplicar una técnica también de pensamiento creativo, cómo nos debemos enfrentar al desarrollo de la innovación. Luego pasaríamos al segundo de los puntos, que ya sería cuando vamos a co-crear, ¿no? O sea, cuando vamos a desarrollar, vamos a realizar las estrategias para empezar a desarrollar y integrar, sobre todo, porque como os decía, vamos a poner a la ciudadanía, al destinatario en el centro, vamos a integrarlos en ese proceso también de innovación. Para eso vamos a fijarnos en datos, veremos el data driven, vamos a intentar entender a las personas y definir esa estrategia de relación. Yo la llamo estrategia de comunicación, pero en el fondo vamos a plantear las reglas de juego que vamos a tener unos con otros, ¿no? Vamos a involucrar a esos agentes. Y por último ya vamos a desarrollar las acciones. Lo mismo que vamos a desarrollar el producto o el servicio, vamos a implementarlo, ¿no? Y para que tenga éxito, pues la innovación pues, tiene que ser de una forma colaborativa, aplicando técnicas de design thinking y de inbound. Entonces, bueno, empezamos con la primera de ellas, que es cómo definir bien los objetivos, ¿no? Tal vez os suene el término de OKR, que son los objetivos y resultados clave, porque, bueno, al final las estrategias se hacen realidad si definimos bien los objetivos y hacemos acciones que nos permitan alcanzarlos, ¿no? Normalmente necesitamos que al hacer esas acciones para alcanzar los objetivos involucremos a las personas, es decir, que cambien sus comportamientos, que hagan lo que necesitamos que hagan las personas adecuadas para que nosotros alcancemos esos objetivos, ¿no? El objetivo nos ayuda a mantener ese sentido del reto o el propósito que tenemos por parte de la administración pública, en este caso, alinear también a todos los agentes implicados, sean internos o sean externos, de una forma eficaz, porque les vamos a necesitar para alcanzar los objetivos, tanto a la gente interna que estamos desarrollándolo como a los externos, que van a ser los que produzcamos ese cambio de comportamiento. Y por último, crecer mejor, sin dar lugar a dudas a hemos tenido éxito o hemos fallado. Si planteamos muy bien los objetivos, no va a haber luego lugar a dudas, ¿no? Es decir, que los objetivos tienen que tener alineados o establecidos por cada uno de ellos varios resultados claves.
¿Qué es un resultado clave? Bueno, pues un resultado clave es establecer ya de base cómo vamos a analizar y cómo vamos a monitorizar ese objetivo, ¿no? Son específicos, de un tiempo limitado, son ambiciosos, pero tienen que ser realistas, son medibles y son verificables, y sobre todo son numéricos, ¿no? O sea, nosotros vamos a medir de forma cuantitativa para determinar si las acciones y las iniciativas que hemos desarrollado han sido eficaces o no, y las podemos calificar de dos formas. Unas, cuánto porcentaje hemos llegado a alcanzar, ¿no? Con un porcentaje, un resultado numérico, y otro, un resultado binario, si hemos cumplido o no hemos cumplido, dependerá del proyecto, ¿no? Siempre tienen que estar acotados en un periodo específico. Si nos hemos dilatado en el tiempo, el objetivo ya no se habrá cubierto. ¿Vale? Los pasos que tenemos que dar, bueno, pues definir las metas claras, que sean específicas, que dividamos los objetivos también entre top-down y bottom-up, que establezcamos unos plazos relativamente cortos, puede que el objetivo principal o la misión sea bastante larga, pero eso lo dividiremos en objetivos concretos, ¿no? Que los acompañemos de esos resultados siempre de forma constante, que los dejemos a la vista de todos también para que según vamos alcanzando los objetivos o vamos dejando gaps, la gente se vaya involucrando en conseguirlos y veamos dónde estamos haciendo agua, ¿no? Y no confundamos también esfuerzos con resultados. Puede que estemos haciendo muchos esfuerzos, pero el resultado no sea el obtenido. Por lo tanto, por mucho que hayamos trabajado, por muchas horas que hayamos dedicado a eso, el objetivo será fallido si no lo hemos alcanzado, ¿no? Y, vale. Bueno, la segunda de las, se me olvidó decir aquí que tenemos tres horizontes también, ¿vale? A corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Y que en este caso conviene dedicar el 70% de los recursos a corto, que es a lo que nos va a dar pasos y herramientas para alcanzar ese producto o proyecto de innovación pública en el corto tiempo y que sea algo asumible y alcanzable, a medio, que es un poco lo que nos va a permitir también dar el paso sin olvidar nuestro objetivo fundamental, alcanzar el tercero, que ya es la máxima innovación, que son los objetivos más ambiciosos, que es a dónde creemos que nos vamos a dirigir, ¿no? A los que deberíamos dedicar el 10%. Bueno, la segunda de las herramientas es la segmentación. Necesitamos segmentar a los destinatarios y las destinatarias de nuestros productos y servicios y de nuestras innovaciones para conseguir esas motivaciones y esos cambios de actitudes, ¿no? ¿Y cómo los vamos a segmentar? Bueno, pues hay unas segmentaciones básicas, ¿no? Pero tenemos que segmentarlas sobre todo también en función de la pirámide de Maslow, es decir, en función de las necesidades que tiene cada uno y cada una de ellas. ¿Por qué? Porque cada persona es única, cada uno tiene unas necesidades y encima en un momento diferente pueden ir cambiando, y si no les damos respuesta en esos momentos a esas necesidades, no van a comportarse de forma que alcancemos los objetivos, ¿no? Por lo tanto, la primera de las fases será escuchar. Podemos escuchar de dos formas, ¿no? Bien de forma espontánea, lo que están diciendo ellos, cuáles son sus necesidades, a través de temas relacionales, de qué están hablando y sobre qué se manifiestan, y también inducida, es decir, provocar nosotros acciones o preguntas o pincharles en definitiva para que se manifiesten y nos estén evidenciando cuáles son sus necesidades. Una vez que hemos escuchado, tenemos que analizar esos datos, eso lo traducimos en datos concretos, que esos datos nos estarán indicando cuáles son las necesidades actuales y prever sobre todo las necesidades futuras, ¿no? Porque puede que sean otras necesidades o necesidades parecidas, pero en procesos o en momentos distintos en los que se encuentre la persona. A partir de ahí ya clasificamos a los públicos objetivos según estas necesidades que tienen y clasificamos a las necesidades según este ciclo de vida que se encuentran nuestros destinatarios y destinatarias. La tercera de las herramientas y metodologías que quería compartir con vosotros, creo que es la más conocida, es la de el pensamiento creativo junto con la de design thinking, y bueno, lo he querido establecer un poco por pasos, ¿no? Cómo hacerlo ordenadamente, porque el pensamiento creativo también es como muy genérico, ¿no? Tiene unas 6 reglas básicas, que es
no juzgar, tener la mente abierta, jugar, ¿no? Divertirnos en el proceso, arriesgar, confiar y disfrutar, que eso nos encanta, las reglas de juego nos encantan, pero luego hay que tener un orden y una metodología a la hora de implementar este pensamiento creativo, ¿no? No solamente me dejo llevar y juego con la mente abierta y todo vale, ¿no? Porque si no, no vamos a saber materializar o extraer lo mejor de cada uno de cada una de las ideas, ¿no? Entonces, el primero de los pasos sería el cuestionamiento, ¿no? Nos vamos a cuestionar, como ya tenemos los retos definidos, nos vamos a cuestionar el por qué, ¿no? Y lo ideal es que nos preguntemos 5 porqués de cada uno de los aspectos y nos saquemos una conclusión. Y a partir de ahí nos replanteemos, o sea, analicemos qué estamos dando por sentado, porque lo de dar por sentado se nos da muy bien, y qué suposiciones nos han llevado a esta conclusión, ¿no? O sea, que tambaleemos todas las bases. Luego, como todas estas metodologías se basan en el público, ¿verdad? En los destinatarios, deberemos empatizar, que es básico. Y ahí yo os recomiendo que hagáis una ficha de la persona, ¿no? De dónde es, la edad, situación familiar, los objetivos, las motivaciones, cómo es un día normal, uno de vacaciones, uno de viaje, ¿vale? Depende de los aspectos que queramos solucionar. Y diseñar y responder al típico mapa de empatía, ¿vale? Que si no lo conocéis, bueno, pues define muy bien el qué ve, es decir, cómo es ese entorno que le rodea, los amigos, los influencers, ¿no? Qué le ofrece el mercado, qué lee, qué consume, qué escucha, qué dice el entorno y los colaboradores, qué le influencia, cómo lo hacen, a través de qué medios, qué dice y hace, porque una cosa es lo que recibe y otra cosa es luego cómo se comporta en público, cómo se comporta y sus relaciones, su comportamiento hacia los demás, y qué piensa y siente, es decir, lo que le importa en el fondo, las preocupaciones, las inquietudes y las aspiraciones, ¿no? A partir de ahí, como ya tenemos la ficha de la persona, tenemos que evidenciar o sacar y reflotar cuáles son sus contradicciones. Es decir, nuestro público objetivo dice y piensa esto, que lo hemos sacado del mapa de la empatía, pero luego hace y actúa de esta forma, ¿vale? Y comenzaremos ya un brainstorming, pero un brainstorming tiene que estar guiado, ¿vale? No vale, nos metemos en una sala, todos ponemos post-its, empezamos a decir cosas y no, vale, hay una metodología que es esta para que un brainstorming tenga su recorrido y su eficacia, ¿no? Entonces, los pasos son los siguientes. Primero, realizamos el brainstorming individual, ¿vale? Cada uno piensa, no copia y no se ve influenciado. Luego sí, se comparten, se defienden las ideas. Después se agrupan y se consensúan. Este es el trabajo más bonito, ¿no? de grupo. Se dibuja luego ya una matriz de elección de ideas en el que en el eje de arriba se sitúa el impacto y en el otro el esfuerzo, ¿no? En atraer y atender, por ejemplo, al público o en realizar el servicio o el producto. Y se selecciona la idea elegida y se rellena luego la ficha de concepto, ¿no? Nombre de la idea, descripción de la idea en un tweet, los objetivos que tiene y, sobre todo, las necesidades que cubre. Vale, y después lo que vamos a hacer es conseguir provocar, ¿no? Conseguir remover esas emociones para que... ¿Os he dejado de compartir? No, vale. Para que nos replanteemos, provoquemos distintos movimientos desde distintos puntos de vista, ¿no? Entonces nos vamos a cuestionar las ideas desde esos puntos de vista y concretamente desde 6 puntos de vista. Es decir, nos vamos a situar, nos vamos a colocar debajo de 6 sombreros, vamos a ocupar 6 roles para plantear desde esos puntos de vista las ideas a las que hemos llegado, ¿no? El primero de ellos es el sombrero blanco, el neutro, el transmisor de información. Vamos a hacer preguntas que respondan a esto. El segundo, el rojo, el del sentimiento, la intuición, los presentimientos y las emociones, ¿vale? El tercero es el negro, es el evitar cometer errores, el hacer tonterías e ilegalidades, ¿vale? Preguntarnos sobre este tipo de cosas. El cuarto es el amarillo, el del optimismo, la visión lógica, la positiva, ¿no? Cómo vamos a transmitir esto. Y el quinto es el verde, la sostenibilidad. El sexto, el azul, el comodín, es el plan de acción, los procesos, o sea, es como el más ejecutivo, ¿no? Por último, se sacan las conclusiones, qué ha ido bien, qué podría mejorar, qué hemos aprendido y cuáles son los siguientes pasos. Y pasamos a la siguiente... vale, lo que tenéis... Pasamos, perdón, a la siguiente herramienta, que es el data driven, es decir, vamos a basarnos en datos para tomar decisiones inteligentes, ¿no? Y aquí lo que tenemos que tener, esta pirámide yo me la
tatuaría, porque es lo que nos tiene que guiar, o cómo nos tienen que guiar todas las acciones que hagamos en la vida, ¿verdad? Lo importante no es tener datos, sino llegar a la cumbre, porque los datos en sí mismos no valen nada. Los datos solo nos dicen que algo ocurre en un momento concreto, en un lugar concreto, pero nada más. ¿Vale? Lo que pasa es que es importante porque sin esas semillas, sin esos ingredientes, sin esa materia prima, no podemos construir los pilares, todo lo demás, ¿no? Entonces, los datos son esos primeros átomos para que con los cuales, bueno, pues si los mezclamos y los tratamos, son las herramientas para que una vez que las tratemos, alcancemos la información, ¿no? Ahí ya, si hemos analizado los datos, los dotamos de contexto y entonces, bueno, nos dan ya una serie de conclusiones, ¿no? Esa información, tener en cuenta que ahora, no he hecho referencia todavía en la presentación al COVID-19, ¿vale? Porque estamos todos hartos de hablar del COVID-19, pero tenemos que tener en cuenta que todas las cosas que teníamos asentadas, todos los datos que teníamos, muchos de ellos no son válidos ahora, ¿vale? Entonces, toda la información que tenemos que ahora ponerle el foco en que, bueno, entran nuevos agentes, ¿vale? Entran nuevos datos, entran nuevas circunstancias que tenemos que mezclarlos otra vez para sacar nuevas informaciones, ¿no? Que nos dan otro contexto que es totalmente distinto al que teníamos antes. A partir de ahí alcanzamos el conocimiento. ¿Y qué vamos a conocer? Pues como os repito que todo esto se está centrando en el destinatario, ¿no? De las medidas, pues a partir de aquí me gustaría que el conocimiento que alcanzásemos fuese sobre las necesidades, ¿no? Que conozcamos realmente las necesidades de las personas, ¿no? Y entonces ya sí, ¿cómo nos vamos a comportar inteligentemente? Si diseñamos, ejecutamos un plan de acción cubriendo esas necesidades de una forma sostenible, ¿no? Bueno, como esa pirámide la tenemos tatuada y la tenemos súper interiorizada, os voy a pasar a compartir cuál es la rueda o el proceso del data-driven, ¿no? De la toma de decisiones basada en datos. Y he puesto data-driven solo porque a partir de ahí puede ser data-driven business, data-driven communication, data-driven, o sea, podemos hacer cualquier tipo de ámbito basándonos en datos, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es fijamos los objetivos y los indicadores, lo hemos hecho con otra metodología, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que es que al fijar los OKR ya estamos estableciendo las preguntas que queremos resolver, ¿verdad? Porque como nosotros nos hemos puesto un objetivo, sabemos qué es lo que tenemos que alcanzar. Entonces, ya nos están indicando cuáles son las respuestas que deberíamos buscar, ¿no? Entonces, esas respuestas nos las van a ofrecer los datos, pero no todos los datos en general, sino unos datos concretos. Entonces tenemos que identificar cuáles son solo los datos que nos van a responder a nuestros objetivos. ¿Para qué? Para que no nos pase lo típico de la parálisis por el análisis, ¿vale? O sea, el síndrome de Diógenes con datos, por favor, fuera, porque si no nos saturan y nos distorsionan sobre todo. Y acabamos midiendo cosas que no acaban de ajustarse concretamente a nuestros objetivos. Entonces, buscamos y recogemos esos datos que nos dan respuesta exclusivamente a nuestras preguntas, y las preguntas las hemos hecho en función de los objetivos, tratamos luego y enriquecemos esos datos, es decir, observamos los comportamientos de los destinatarios en este caso, recogemos sus necesidades y transformamos esos datos luego en información, ¿no? Ya tenemos conocimiento para diseñar esa estrategia, para alcanzar nuestros objetivos y pasamos ya de la fase de análisis a actuar, ¿no? Entonces ya, porque por mucha estrategia que tengamos, si no la ponemos en práctica, pues no la conseguimos. ¿Qué es lo que pasa? Que también por mucha estrategia que tengamos, si esto lo pasamos a un cronograma o a un plan de acción, pero no está calendarizado, es decir, si no hemos detallado exactamente las acciones que tenemos que hacer cada uno de los días, con qué herramientas para alcanzar qué objetivos, etcétera, etcétera, se nos pasa, ¿vale? Llegamos a la oficina y decimos, el cronograma, ¿qué me está diciendo? ¿Qué mal voy? Me voy a tomar un café porque no sé por dónde seguir, ¿no? Esta estrategia tiene que estar muy bien detallada y todos los días yo tengo que saber lo que tengo que hacer para alcanzarlo, ¿no? Y sobre todo para no perder el foco, porque a veces lo urgente nos tapa lo importante y nos dedicamos a otras cosas que no digo que no haya que cubrir incendios, pero sí no olvidar el cumplimiento de los objetivos y de estas acciones, ¿no? Las podremos mover, pero al final las tenemos que ejecutar. Al ejecutar, otro de los trucos muy buenos o imprescindibles es que ejecutemos todas las acciones ya con mecanismos y herramientas de recogida de datos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando ejecutamos una acción
ya estamos provocando comportamientos. Entonces, ya estamos haciendo que el destinatario, la persona destinataria, haga algo. Esa acción, que va a ser la que al final nos indique si hemos alcanzado el resultado o no, lo tenemos que medir. Porque si no lo... Entonces, no vale solo con determinar las acciones, sino en esas acciones vamos a tener que marcar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y qué vamos a medir y cómo lo vamos a medir, para que automáticamente, según se produzca la reacción, el impacto en la persona, nosotros seamos capaces de recoger esa información, esos datos, para luego pasar al siguiente paso, que es tratarlos y medir el grado de cumplimiento de nuestros objetivos, ¿no? Al final analizamos todo lo que hemos aprendido y con ese conocimiento que tenemos ya sí actuamos otra vez, volvemos a actuar con inteligencia para mejorar la estrategia que tenemos de nuestro equipo. Vale. La quinta de las herramientas o de las metodologías es una herramienta que viene muy de marketing, ¿vale? Que es el buyer persona, o sea, aunque hablemos de comprador, siempre lo tengamos en mente, en la innovación pública se puede aplicar perfectamente y se trata de definir, es una herramienta muy útil porque es para definir una persona específica a través de una representación semificticia, ¿vale? Entonces, para ello vamos a, porque luego ya cuando hablemos de inbound hablaremos de gente de verdad, de cómo vamos a seguir la trazabilidad, pero ahora necesitamos, en un momento que estamos todavía diseñando los procesos, las herramientas y los proyectos, necesitamos saber a quién nos vamos a dirigir, ¿no? Entonces, este público ideal debe ser representado y necesitamos para ello pues, agregar información de este tipo de persona y del público objetivo, diseñar un avatar que lo represente y ponerle un nombre, ¿vale? Esto nos va a facilitar muchísimo las cosas, porque siempre vamos a estar pensando en alguien de carne y hueso y nos vamos a poder situar en su lugar, ¿no? Entonces, el primero de los pasos es investigar. Vamos a evaluar las métricas de rendimiento que ya tenemos para entender quiénes responden mejor a nuestra solución y el posicionamiento. ¿Quiénes son los que más nos usan, verdad? ¿Con quiénes es más fácil interactuar en cada proceso? ¿Cómo son los más satisfechos y leales? Y quiénes responden y se comportan mejor. ¿Por qué? Porque nuestros productos y servicios, aunque estén diseñados para toda la humanidad muchas veces, ¿vale? Porque somos responsables públicos y hay muchos productos y servicios que pueden ser consumidos por todos, no todos necesitan realmente o quieren consumir nuestros productos y servicios o convertirse en destinatarios, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que buscar cuál es nuestro mejor nicho y no a quien no les va a servir, ¿no? Entonces, para esta investigación lo mejor es incluir muchos puntos de vista, tanto externos como sobre todo internos, ¿no? Que somos, a través de nuestra experiencia, los que hemos llevado proyectos parecidos, ¿no? Estamos en esa organización involucrados, los que vamos a aportar los primeros datos de partida, ¿no? Para no partir en blanco o de cero. Entonces vamos a definir la información que tenemos que incluir en cada buyer persona. Entonces, ¿ahí qué tenemos que meter? Bueno, pues tenemos que definir el propósito. ¿Cuál es el problema o reto que intentamos solucionar? Las categorías generales de esas personas que pueden tener ese problema. Identificamos también las similitudes que tienen entre las mejores, eso que os decía que no nos dirigimos a toda la humanidad, las mejores personas usuarias, aquellas cuyas características están más relacionadas con el éxito de nuestro producto o proyecto o proceso o servicio, ¿no? Y estas categorías van a definir también el número de cuántas buyer personas vamos a necesitar crear. Y por último vamos a identificar las fuentes. Es decir, vamos a crear datos históricos, ¿vale? Vamos a crear patrones e interpretarlos y es muy importante que entrevistemos a 15 personas por cada buyer persona, ¿vale? Por cada buyer persona que hayamos establecido para validar los datos, ¿no? Y les debemos hacer una serie de preguntas, ¿no? Os he puesto unos ejemplos. Y por último, una vez que tenemos datos, tenemos respuestas que nos han dado las personas, a partir de ahí nosotros con sabiduría vamos a tener que responder aquello que ni los datos ni las personas nos han respondido, ¿vale? Y vamos a sacar sobre todo conclusiones fundamentadas. La sexta metodología es la estrategia de comunicación. Esta es mi favorita porque, bueno, viene de formación profesional, ¿vale? Bueno, pues al final la comunicación va a hacer que motivemos, ¿no? Y que tenemos dos herramientas realmente para hacer que las personas se comporten de cierta forma. Una de ellas, perdón, es el marketing a través de los incentivos. Los incentivos pueden ser negativos o positivos, es decir, te multo
o te premio o te doy alguna ventaja, ¿vale? O la comunicación que va a ser que les vamos a tocar la fibra, ¿no? Lo vamos a convencer para que ellos directamente ya pues, se comporten de esta manera. Vale, ¿qué pasa? Que no existen objetivos de comunicación como tal. Es decir, la comunicación tan solo es una herramienta para alcanzar nuestros objetivos de gestión pública. Entonces, en ese caso, siempre debemos de partir de los objetivos de gestión que tenemos. A partir de ahí, como tenemos definidos ya los objetivos desde la primera de las herramientas, de las metodologías, diremos, bueno, yo a qué personas tengo que dirigirme para que mis objetivos tengan éxito, ¿no? Y yo alcance mis objetivos. ¿De quién dependo yo, ¿no? ¿A quién tengo que convencer? ¿A quién tengo que involucrar? ¿De quién tengo que sacar algo, ¿no? Un movimiento, una actuación, un comportamiento, ¿no? Entonces, ahí estableceré quiénes son mis destinatarios, que ya lo he ido definiendo previamente, ¿verdad? Y por cada uno de ellos estableceré los mensajes correctos que yo les tengo que trasladar, ¿no? Será un mensaje específico para cada persona en ese momento que necesito para que actúen de cierta forma para alcanzar mi objetivo. Vale, y esos mensajes serán distribuidos para esa persona específica para alcanzar ese objetivo por distintos canales. Vale, los canales más adecuados para ese mensaje. Esto no consiste en me abro un Facebook, me abro un Twitter, un email marketing, un blog, hago eventos, ¿vale? Y a partir de ahí comunico y que venga todo Kiski o que me escuche el que esté en ese canal. No, yo tengo que adecuar el mensaje, tengo que adecuar, perdón, el canal o seleccionar el mejor canal para transmitir ese mensaje. ¿Vale? Para acertar. Y de forma paralela tengo que seleccionar cuál es el mejor soporte. Si yo necesito un vídeo para explicar algo o para que el mensaje tenga eficacia, haré un vídeo. No es al revés, es voy a hacer un vídeo y luego ya le digo al community manager, me lo mueves, ¿vale? Me lo viraliza, que sea viral, que esa frase me encanta. Que sea viral. Me lo mueves, me lo viralizas y ya con eso pues somos trending topic. Pues no, las cosas no funcionan así, ¿vale? Porque luego el vídeo pues lo acaba viendo el community manager, el primo del community manager y nada más, ¿vale? Y el jefe que ha mandado que lo haga. Entonces, bueno, es al revés, pongamos los recursos necesarios solamente para aplicar bien la estrategia. Entonces, una estrategia de comunicación tiene tres fases, ¿no? Primero, la propia estrategia propiamente dicha, donde vamos a contar, a destacar, a sacar, a aflorar lo mejor de nosotros. Esto no es un DAFO, ¿vale? O sea, aquí no hablamos de cómo podemos mejorar, no. Estamos enamorando, ¿no? O sea, tenemos que contar lo atractivo y los beneficios y los atributos y cómo vamos a cumplir las expectativas de aquellas personas que necesitamos atraer, ¿no? Por lo tanto, en la primera de las fases, en la de la estrategia, nos tenemos que conocer nosotros muy bien, ¿no? Tenemos que saber cuál es nuestro nombre con el cual queremos que se nos identifique, lo que somos, lo que no somos, quiénes somos, quién estamos detrás de ese proyecto, ¿no? El arquetipo, cuál es nuestro arquetipo, los valores que tenemos, la competencia, porque aunque seamos un proyecto o un sector público, tenemos competencia, ¿vale? Los atributos, el posicionamiento, cómo estoy percibida. El catálogo, es decir, nosotros qué cosas estamos ofreciendo, ¿no? Con esta solución, la propuesta de valor, qué nos hace diferentes, ¿no? Las keywords, tenemos que establecer ahí cuáles son nuestras palabras clave, en qué nichos nos queremos situar, ¿no? En qué temas, la postura de marca, si nos mojamos en algo o no nos mojamos y sobre todo las acciones que vamos a mantener para ser coherentes en todo el proceso, ¿no? Después vamos a analizar los públicos, esos públicos que teníamos, cuáles eran sus necesidades, ya lo teníamos establecido, sabíamos el buyer persona, cómo son, muy bien. Ahora vamos a agruparlos otra vez para hacer las acciones de comunicación sobre esos grupos. A partir de ahí tenemos que saber la pertenencia, si son internos o externos, cómo se comportan, el alcance, es decir, a cuántos realmente puedo yo llegar, no cuántos existen en el mundo, sino yo realmente con mis acciones de comunicación, si mañana voy a poner en marcha la estrategia, el plan de comunicación, realmente a cuántos voy a impactar, ¿no? ¿Por qué? Porque esto me va a incidir en mis métricas que tengo yo antes establecidas, ¿no? En los OKRs para los objetivos, ¿no? La demanda que esta gente está pidiendo, los beneficios que van a obtener,
¿vale? Cada uno obtendrá uno de ellos, las expectativas, que va en función de los valores también que nosotros estaremos transmitiendo y quiénes son sus referentes. Vale, tenemos ya la estrategia hecha, hemos definido también los presupuestos, perdón, los objetivos por prioridades, presupuestos y hoja de ruta y quién es el equipo con el que contamos, y todo eso, que lo tenemos ahí súper bien definido en un documento que tiene que ser compartido por todo el mundo, tenemos que materializarlo y pasar a ese calendario concreto de plan de acción, ¿vale? Hay herramientas tecnológicas que te lo hacen automáticamente, ¿vale? Pero lo importante es el concepto, es no tengamos esto en el aire, sino que lo plasmemos en acciones reales para implementarlas, ¿no? Entonces, estas acciones comunicativas tendrán que tener en cuenta todos estos puntos que os he dicho. Y también estas acciones comunicativas tendrán que tener en cuenta o anticiparnos, prepararnos y proveernos de todos esos datos que a nosotros al final nos van a servir para analizar, ¿vale? Para volver otra vez a mejorar y al final iterar. Vale. La séptima de las herramientas creo que la conocéis perfectamente, ¿no? Solo que la he querido destacar aquí en la diferencia entre co-creación, Open Innovation y crowdsourcing, ¿no? La he querido destacar y poner y representar, o sea, dedicarle una slide solamente para decir que ahora tenemos que involucrar, tras el COVID, a otros agentes. Ahora la innovación pública también pasa por lo que se puede hacer o no se puede hacer, ¿verdad? O sea, podemos innovar, pero tenemos que innovar también contando con nuevas personas con las que antes pues, no contábamos porque no considerábamos que era necesario, ¿no? Y estos son los sanitarios, emergencias, autoridades competentes y otras administraciones, por supuesto, tener en cuenta al sector privado y luego, pues como siempre, ¿no? Los usuarios o las destinatarias y también a la ciudadanía en general. Porque aunque nuestro proyecto se esté enfocando concretamente a solucionar un reto para un nicho específico, el impacto o el conocimiento por el resto de la población es importante también, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta a esos 4 grandes grupos. Y por último, bueno, pues creo que es el último, ¿no? No, el anteúltimo, el Design Thinking, ¿no? Esta también supongo que la tenéis controlada, pero os quiero repasar un poco los pasos, los parámetros por los que hay que pasar para hacer un proceso de Design Thinking, ¿no? Bueno, el Design Thinking, ¿por qué se establece? Por el fin de poder probar sin causar mucho daño. Es decir, vamos a hacer nuestro laboratorio de pruebas hasta dar con la mejor solución, ¿no? Y esto en innovación es básico, ¿verdad? Sin invertir demasiado, ¿no? Entonces, para implementar tenemos que saber que hay que aprender, avanzar, mientras vamos probando y vamos experimentando y sobre todo iterar, ¿no? O sea, crear algo, recoger feedback muy rápido, aprender en ese momento, así en tiempo en real time, ¿no? Y mejorar y volver a crear otra vez nuevas soluciones, ¿no? Entonces, los pasos serían, el primero de todos, vamos a empatizar, ¿vale? Como veis, muchas de las metodologías tienen teclas o aspectos que se solapan unas con otras, ¿no? Vamos a comprender y conocer las necesidades reales del usuario, ¿vale? Vamos a definir, a concretar esas necesidades específicas y vamos a descubrir, ¿no? Entonces aquí es donde recogemos esos datos. A partir de ese momento ideamos ya, ¿vale? Hemos visto en el pensamiento creativo también cómo podemos hacer brainstorming y tal, diseñamos las diferentes y posibles opciones y acciones que pueden cubrir esas necesidades reales de nuestros potenciales usuarios, ¿vale? Y prototipamos. Es decir, elaboramos y creamos un prototipo con el que vamos a poner ya en práctica, vamos a explicar las soluciones, vamos a recoger al final otra vez el feedback, ¿no? O sea, vamos a testear, pero vamos a recoger feedback y nuevos datos otra vez que nos permitan volver a empezar y iterar, ¿verdad? Y por último, ahora sí, la del inbound, ¿no? Para que nuestra solución al final innovadora pues tenga éxito y podamos poner a ese destinatario, ¿verdad?, en el centro y vamos a pensar en sus necesidades, bueno, pues aquí tenemos 2 fases, ¿no? Tenemos primero que desarrollar y diseñar bien ese Customer Journey, ¿vale?, que se llama en marketing, es decir, ese viaje, ¿no?, que hace el usuario, ¿no?, la persona destinataria de nuestra innovación, que es un proceso activo de investigación que atraviesa la persona antes de convertirse en usuario real, ¿verdad?
¿verdad? Del producto para saber si va, o del servicio para saber si va a tener éxito, ¿no? Entonces, la clave es entender bien esas necesidades para guiarle y garantizarle en todo momento que va adquiriendo nuestros servicios y nuestros productos, ¿no? Y que así nos vamos asegurando el éxito, ¿no? Entonces, debemos entender mejor a los públicos, cómo dirigirnos y qué ofrecerles en las 3 etapas que atraviesan ellos. ¿Cuáles son las 3 etapas? La primera es la de reconocimiento. En estos momentos una persona está expresando síntomas de que tiene una necesidad, ¿vale? Un problema, una oportunidad. Entonces, está investigando para entenderlo, porque a veces no sabe ni cuál es la necesidad que tiene, ¿vale? Para identificarlo y para ponerle un nombre. Ah, yo lo que necesito es, ¿vale? O sea, tengo este problema, entonces estoy buscando una serie de, una solución, ¿vale? Una solución que igual no sé cuál es, pero estoy buscando una solución a algo que yo necesito. A partir de ahí pasa al momento 2, que es la consideración. Ya lo ha definido y ya está dispuesto a investigar y entender los posibles enfoques y las posibles soluciones que pueden ayudar a solucionar su problema, ¿no? Y por último ya se decide, es decir, ya está investigando para reducir toda esa lista de posibilidades que se le han abierto y saber cuál es la decisión definitiva que va a tomar, ¿no? Vale. Y por otra parte, tenemos que hacer una estrategia basada en los destinatarios, ¿no? Aquí vamos a establecer esas relaciones significativas para que no se nos caigan, ¿vale? Porque a veces sacamos proyectos de muchísimo éxito donde se involucra de entrada muchísima gente, ¿verdad? Pero luego en la siguiente fase o según vamos avanzando, pues nos vamos quedando un poco solos, ¿no? Entonces, la experiencia que vamos a ofrecerles para cubrir sus necesidades tiene que respetar 4 principios, ¿vale? Vamos a estandarizar siempre las respuestas, es decir, les vamos a dar siempre confianza, nos pregunten, cuando nos pregunten, siempre tenemos que ser coherentes, ¿vale? Vamos a personalizarles, no hablamos en general, estamos diseñando una solución para ti, en concreto, ¿vale? Entonces, este servicio es tuyo y por lo tanto eres una persona, no eres un número, te voy a sentir, por lo tanto necesito tomar datos y tener un buen CRM, etcétera, etcétera, para saber la trazabilidad de los usuarios al final de nuestros servicios, por muy públicos que seamos, ¿vale? Digo CRMs y a veces a algunos se le ponen los pelos de punta, pero es que son herramientas que son muy útiles en el sector público, ¿vale? Y optimizar la estrategia al final también para ofrecer esa mayor claridad y sobre todo, ponernos en su lugar para empatizar y entenderles. Y con sus entendimientos, según vamos desarrollando nuestros proyectos de innovación, en esos momentos podremos ir modificándolos también, ¿no? Porque nos vamos poniendo en su lugar y les estamos haciendo caso, claro. Entonces, aquí no se trata tanto de un embudo, sino de una rueda, de un ciclo. Tenemos que atraerles, ¿vale? Generamos un contenido útil, un contexto que les aporte a ellos valor y que esté muy relacionado con sus expectativas. Después interactuamos con ellos, ¿vale? O sea, primero es como que salimos a pescar, les ponemos el cebo, ¿no? O sea, les ponemos a su alcance las opciones para que ellos se sientan atraídos, ¿no? por nuestra innovación. Luego tenemos que interactuar, ofrecer las soluciones y las dudas que tengan, ¿no? a sus necesidades y al alcance de sus objetivos. Y por último, brindarles una experiencia excepcional para que interactúen y al final se deleiten, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que si el deleite es estupendo, uno, van a ser recurrentes, es decir, van a estar otra vez en el ciclo de que se van a saltar la parte de atraer, pero van a volver a interactuar con más fuerza. Y 2, nos van a atraer a otros agentes, es decir, van a ser prescriptores nuestros, ¿vale? Por lo tanto, volverán a entrar más en la primera fase de atracción. Y esto es todo. Me callo porque tengo una sensación, no sé cuánto he hablado, pero me da que me he pasado. Así que voy a dejar de compartir pantalla. Supongo que no habrá ni tiempo de preguntas. Sí, hombre, no te preocupes, Nagore. Has estado más o menos a tiempo, si no hubiéramos cortado, te has alargado un poquito más de lo previsto, pero bueno, es verdad que la presentación que tenías era muy completa, has hablado muy rápido, pero bueno, muy claro. Bueno, como en todas las sesiones, los que sois más habituales en este tipo de webinars, ahora pues bueno, vamos a abrir un pequeño periodo de debate, de reflexión, donde los protagonistas y las protagonistas sois vosotros. Tenéis a Nagore aquí hoy con vosotros y con vosotras, entonces, pues bueno, podéis lanzarle y machacarla con todas las preguntas que
que consideréis oportunas, como solemos hacer otras veces, si os parece, como estamos unos cuantos en la sesión, para que de manera más rápida pueda identificaros y sobre todo desenchufaros el micro si es que no sabéis pues, desenchufároslo vosotros, utilizar la opción que tenéis para levantar la mano en el chat. Y lo dicho, si alguien quiere reflexionar o quiere hacer alguna pregunta, el momento es ahora. Y si no hay, tampoco pasa nada. Que igual está Si no hay, no te preocupes, que yo tengo alguna. Que yo he estado muy atenta a tu presentación y voy a hacer que te mojes un poquito más, para que luego me llames y me eches un poquito la bronca. Bueno, mientras se va animando la gente, has hablado de muchas metodologías en materia de innovación pública, y a mí ahora, a modo de resumen, ¿vale? Con tu experiencia, ¿vale? Y tu bagaje, me gustaría que nos lanzaras de manera agrupada o resumida cuáles consideras que son las diferencias, ventajas, valor diferencial que adquieren aquellas ciudades que llevan a cabo, ¿vale? O que implementan este tipo de metodologías a la hora, pues, bueno, de elaborar y llevar a cabo, pues, bueno, políticas públicas frente a aquellas que no lo hacen, ¿no? Y que están, pues, bueno, que llevan a cabo o que se basan en métodos o procesos, pues, bueno, mucho más al uso. Yo creo que es la sostenibilidad. Estas metodologías están orientadas a que la innovación se mantenga activa, puedas iterar, vayas mejorando con el tiempo, no solamente se haya creado un producto o un servicio muy innovador, muy novedoso y que luego se desinfle, o también deje de estar en desuso porque el reto puede que siga vigente. Es decir, hemos identificado unos retos y tenemos una solución innovadora, por circunstancias del momento esa solución ya no es tan innovadora o no responde bien a las necesidades que tenían nuestros destinatarios, y al final se va desinflando, ¿no? Con estas metodologías mantenemos dos cosas. Una, la innovación viva y continua, y de forma sostenible, y dos, la utilidad, es decir, que los destinatarios vayan entrando, vayan creciendo y sea sostenible, ¿no? Porque claro, si no tenemos luego usuarios de nuestras innovaciones, pues no vale para nada. Vale, estamos también hablando, ¿no? de temas, o sea, hablamos mucho de la innovación y de la administración pública, ¿no? Muchas veces, en muchos espacios y debate, eso genera controversia, ¿no? Hablar de administración y de innovación muchas veces. Entonces, yo te quería preguntar, ¿tú crees que a día de hoy existe ya una cultura innovadora arraigada en las administraciones públicas? Bueno, depende en cuál es. ¡Mójate! Hombre, pues aquí en este foro que sois todos de la Red Impulso y que tenéis estas necesidades, pues sí, o sea, no creo que no haya nadie que no sea del club, ¿no? De la innovación. Encontramos muchas reticencias en muchos sitios, es verdad. La palabra innovación es muy bonita, se nos llena la boca a todos, pero es duro. Es duro mantener procesos en muchas estructuras donde el no precedente, ¿verdad? El no hay precedente sigue estando vigente. ¿Qué pasa? Que hay que ser también innovador en la forma de innovar. ¿Para qué? Para continuar con la motivación dentro de cada organización, ¿no? En una de las metodologías hablábamos también del bottom-up, o sea, de arriba abajo y de abajo arriba. Aquí no hay fórmula, hay proyectos innovadores que han surgido de arriba y que han conseguido motivar abajo y que se han involucrado, y hay otros muchos que también han surgido de abajo y han alcanzado el éxito hacia arriba, ¿no? Entonces, cada organización es un mundo. Yo sí creo que la administración pública en general es bastante innovadora y bastante más rápida de lo que se percibe fuera, porque la burocracia sigue siendo lenta, los procesos administrativos siguen siendo lentos, igual hay procesos transformadores o electrónicos que no han estado al mismo ritmo que la propia innovación de otro tipo de proyectos, entonces que ha habido dos ritmos distintos, entonces existe algún freno, pero la innovación como tal yo creo que en la mayoría de las administraciones se da. Y luego
hay una cosa muy buena que tiene la administración y que no tiene la empresa privada, ¿no? Y es la colaboración. La colaboración pública entre administraciones es grandísima. La Red Impulso es una muestra de ello, ¿no? Esto entre las empresas, con el miedo que existe todavía a la competencia, pues hay colaboración, sí, siempre que estemos ganando todos algo muy rentable, ¿no? Económicamente muy rentable. En cambio, aquí estamos ganando por compartir conocimiento. Entonces, es más fácil la colaboración que se dé dentro de la administración. Y la colaboración es una de las patas fundamentales para la innovación, ¿no? Para no reinventar la rueda y no cometer los mismos errores. Entonces, bueno, pues es un sector muy jugoso, muy rico para implementar todas estas metodologías. Aunque sé que algunos, incluso términos, nos chirrían a veces porque vienen más de la empresa privada, ¿no? Que está muy focalizado a voy a conseguir clientes, usuarios, ¿por qué? Porque si no me hundo, ¿no? Yo como administración, si no tengo usuarios, destinatarios y tal, tampoco, o sea, no estaré bien, pero no voy a desaparecer. ¿Vale? Una empresa sí, es que desaparece, muere. Entonces, por eso ellos nos han avanzado mucho y más rápido en la fase de innovación y de metodologías y de proyectos. Pero nosotros, que lo podemos aplicar igualmente, podemos correr lo mismo más, además sobre un campo de pruebas que ha sido el sector privado. Vale, gracias, Nagore. Bueno, última oportunidad para los y las asistentas para que te lancen preguntas y no vamos a dar por finalizada aquí la sesión. Bueno, si te parece, Nagore. Todo muy claro porque lo teníais todo ya trillado. Sí, bueno, gracias a todos y a todas, gracias, Nagore, por dedicarnos este tiempo y una presentación pues bueno, tan completa e interesante. Yo creo que has dado tips muy importantes, ¿no? De hecho, ya me están pidiendo la presentación por WhatsApp antes de que acabaras. Entonces, la presentación, yo normalmente hago presentaciones con fotos, ¿vale? Pero esta, como era de metodologías, quería que fuese una presentación casi como una guía, ¿vale? Que fuese útil, entonces por eso la vamos a compartir con vosotros para que a la hora de establecer cada proceso pues, podáis ver los pasos, como un resumen de metodologías. y lo dicho, gracias a todos y a todas por venir, gracias, Nagore, no sé si quieres cerrar tú la sesión. Nada, que un beso sin virus desde aquí, desde la pantalla. Que vaya muy bien, mucha fuerza en estos momentos y adelante. ¿Vale? Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.